Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a su podcast favorito, El Lado B, con José Víctor y Jessica Dugan. Estamos en la tercera semana de la tercera temporada, ¿verdad? Sí, tercera semana de la tercera temporada. Así que, y estamos muy felices de todo lo que Dios está haciendo. También queremos darle las gracias. Hoy tenemos un patrocinador muy especial, porque ahora tenemos patrocinadores, gente que cree en lo que estamos haciendo. Claro, si quieres ser patrocinador de este programa, contáctanos y con mucho gusto te mandamos la información. Y hoy nos está patrocinando un negocio, una organización que se llama Academy Credentials. Academy Credentials es una organización educativa que provee certificados, certificaciones para avalar estudios. Así que si tú tienes cualquier organización de educación continua, si tú das cursos de cocina, de mecánica, de lo que sea, y quieres darle un carácter oficial, legal a la información y los cursos que tú das, comunícate con Academy Credentials. Ahí vas a ver la información en la pantalla, ¿verdad? Con certificados en blockchain avalados por CUC University aquí en los Estados Unidos. Así que vale la pena para que tengas un factor que te diferencie de todas las demás personas que dan cursos, que el tuyo va a ser oficial y avalado legalmente aquí en los Estados Unidos. Excelente. Gracias, Academy. Y bueno, estamos hoy comenzando un tema donde hablaste en nuestra comunidad de Iglesia Miami hace unas semanas sobre el recordar. Remember, se llama la serie. Estamos hablando del recordar y el tema de hoy se llama Recuerda la Cruz, que fue el último que diste. Y tuve la oportunidad de escucharlo y te dije, la verdad es que nadie predica de la cruz como tú, porque yo creo que esta enseñanza es el evangelio puro, básico, que toda persona debería escuchar, tanto cristiana como no cristiana, para entender lo que significa verdaderamente el sacrificio de la cruz por nuestro amado Jesús. Así es. Antes de que me fusiles con las preguntas, importante, en la Biblia Dios a menudo nos exhorta a recordar, a hacer memoria. Y creo que es importante. La razón que lo hace es porque tenemos la tendencia a olvidar. Entonces, si Él nos exhorta a recordar, es porque a nosotros se nos olvidan, y hasta los psicólogos dicen que tenemos la tendencia a que se nos olvide todo lo bueno y recordamos todo lo malo. Entonces, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, iban por el desierto, es increíble que Dios les dice, cuando lleguen a la tierra prometida, o sea, cuando la cosa se ponga buena y ya no estén en la crisis en la que están ahora, le dice, solo les pido una cosa. Una, no les ha podido pedir 50, le dijo, una, que no se olviden de mí, no se olviden de quién los sacó de Egipto. Entonces, este asunto de recordar es importante. Y no debemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Sí, y es fundamental para tener no solo una espiritualidad saludable, sino una vida emocional saludable. Así es. ¿Por qué crees que es tan importante y por qué Jesús y el Padre hacían énfasis en la Biblia de que debemos recordar la cruz? Claro, porque la cruz es la Biblia, cuando la Biblia nos muestra los fundamentos de nuestra fe, básicamente tiene que ver con la vida perfecta de Jesús, la cruz y la resurrección, la muerte y la resurrección, y la cruz está como en el eje. Entonces nosotros no podemos tener una espiritualidad sólida, saludable, donde no seamos movidos de un lugar para otro, a menos que nosotros no tengamos un entendimiento correcto de qué es la cruz y lo estemos recordando permanentemente. Por eso es que Jesús, antesito de morir, cuando está en la cena, la última cena, Jesús toma, ¿verdad?, el pan y el vino y les dice a ellos, cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Entonces lo que Jesús está diciendo es, no se olviden de lo que estoy a punto de hacer por ustedes. Entonces, la cruz es fundamental para nuestra fe y necesitamos recordar no solamente la cruz, sino lo que ella simboliza para nosotros. Tú sabes que este tema, no sé si te acuerdas cuando nosotros estábamos recién conociendo del Señor, que llegamos a una iglesia donde nos decían que no nos pusiéramos cruces, ¿te acuerdas? Y eso era como un tema en esa época, tú sabes, no, que no te pongas la cruz y sobre todo con un Jesús, porque Jesús ya no está en la cruz. Y hoy, en la mañana, caminando, pensaba en el tema y yo decía, wow, qué tremendo, cuando uno camina en religión, todo se ve negativo, todo parece malo, pero entendiendo este tema me di cuenta que es una bendición tener una cruz si tú entiendes lo que significa y lo que te recuerda. Claro. Porque si Jesús dijo recuerden, pues eso es lo que la cruz hace, nos recuerda. Entonces no tiene nada de malo que tengamos una cruz.
Así es, y además yo creo que todo lo que nos pongamos como accesorio tiene que ver es que no le rindas adoración Así es. a un objeto, pues. Como Así que es. lo sientas como un amuleto. Si no salgo sin ella, me va a pasar algo. Así es, claro, pero O sea, pones tu fe en un metal. así es, pero la cruz es un símbolo muy poderoso y hoy vamos a estar hablando un poquito de eso y como decías tú, yo creo que el evangelio puro. Porque Jesús, o sea, ¿qué nos dice la cruz realmente acerca de... Cambio la pregunta. Sabemos que Dios nos ama, pero ¿qué nos muestra la cruz? ¿Cuánto nos ama Dios? Claro, la cruz simboliza tres cosas que yo me imagino que vamos a hablar de cada una de ellas, pero lo primero que la cruz nos recuerda, ¿verdad? Es que o que somos amados incondicionalmente. Eso es lo primero. La cruz nos recuerda que somos amados incondicionalmente. ¿Dónde lo vemos? En el versículo más famoso de la Biblia, que es Juan 3:16, que dice, me encanta la versión, creo que es la traducción en lenguaje actual, donde dice que Dios amó tanto a la gente de este mundo. Fíjate, Dios amó tanto a la gente de este mundo, dice Jesús, que me entregó a mí. Entregó se refiere a que Él fuera a morir a la cruz. Entonces Jesús claramente hace un paralelo, una relación entre la cruz y cómo esa cruz es una expresión del amor del Padre. Entonces, cada vez que nosotros vemos la cruz, nos recordamos que el Padre nos ama incondicionalmente. Pero hay otro pasaje donde dice Jesús que Dios nos encontró muertos en delitos y pecados y nos dio vida. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no esperó a que nosotros hiciéramos nada bueno para merecernos ese amor, sino que a través de la cruz y de la muerte de Jesús en la cruz, Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. Y un muerto no tiene la capacidad de escoger, un muerto no tiene la capacidad de escoger hacer lo bueno, hacer lo malo, el muerto simplemente está muerto. Entonces, cuando nosotros vemos la cruz, necesitamos entender que la cruz es el símbolo más grande y más real del amor incondicional de Dios Padre hacia nosotros. Importantísimo recordar eso. La cruz me gusta porque cuando en el versículo donde dice que nosotros no fuimos redimidos con oro ni con plata, sino que fuimos redimidos con la sangre preciosa de un cordero, cuando yo veo eso y veo la cruz y veo que Jesús derramó su sangre, eso a mí me hace sentir valioso. Yo valgo la sangre de Jesús. Yo no valgo oro ni plata, yo valgo la sangre del Hijo de Dios. Entonces, a ti que nos estás mirando o escuchando hoy, cada vez que tú te sientas no valorado, cada vez que tú te sientas que no eres valioso, mira la cruz. Así es. Porque cuando mires la cruz te va a recordar que eres amado incondicionalmente, que Dios te amó cuando no habías hecho nada malo, por lo tanto, te dio vida, por lo tanto, no importa si haces algo malo, Dios no te va a dejar de amar. Y tú vales tanto que Dios no te compró con oro, siendo el dueño del oro y la plata. Porque siendo Dios el dueño del oro y la plata, Dios hubiera podido dar todo el oro que quisiera por nosotros. Pero es que el oro y la plata no mostraban el nivel del amor de Dios. Ya. Entonces, ¿cuánto vales tú? Tú vales la sangre del Hijo de Dios. Y tú dijiste un ejemplo el domingo que yo creo que es importante, viendo aquí la luz con un paraguas. Siempre que hablamos del evangelio, hay gente que cree que, ok, la cruz me perdonó mis pecados pasados, pero de ahora en adelante tengo que cuidar la salvación. Sí, es tremendo porque es como si la cruz solo afectara, o el sacrificio de Cristo solo afectara desde que lo recibí y lo confesé como hacia atrás, ¿verdad? Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el sacrificio de Cristo pagó nuestra deuda totalmente, que es lo segundo que nos recuerda la cruz, que nuestra deuda de pecados con Dios fue pagada totalmente, no parcialmente. Entonces, el sacrificio de Cristo es como un paraguas que cubre nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Todo nuestro pecado está cubierto. Lo que pasa es que hay personas que en temor dicen, lo que pasa es que si tú enseñas eso, la gente se va a aprovechar para pecar. No es cierto, porque cuando alguien entiende el sacrificio de Cristo, entiende el valor de la cruz y entiende que todo fue pagado totalmente, eso lo que produce es la necesidad de honrar a Dios de regreso con nuestra vida, no de burlarte de Dios y abusar de la gracia de Dios. En la Biblia, cuando Jesús muere, que es algo que hablamos mucho en nuestra casa espiritual, en las últimas palabras de Jesús en la cruz, del griego tetelestai, significa la deuda está pagada, ¿verdad? Y es tremendo porque a mí me gusta poner un ejemplo siempre y es como yo le digo, imagínate que tu familia está en un restaurante comiendo
y yo paso por el restaurante y yo no entro al restaurante, y entonces yo le pregunto a la host, a la que está ahí, ¿verdad? En la puerta, le digo, ¿cuánto debe esa familia que esté ahí? Y me dicen $250, y yo vengo, pago la cuenta completa, le doy una buena propina y me voy. La pregunta es, ¿tiene el restaurante derecho a volver a cobrarte la cuenta cuando ustedes vayan saliendo? No. Entonces yo le pregunto, ¿por qué? Dice, porque ya la cuenta fue pagada. ¿Verdad? Entonces, fíjate qué tremendo. Yo le digo, ustedes se comieron toda la comida, pero no pagaron, porque yo, el que no comí, pagué. Es lo mismo. Nosotros pecamos todos los días, pero no pagamos, porque el que nunca pecó, ya pagó. La cuenta está pagada, tetelestai. La cruz no solamente nos recuerda que Dios nos ama incondicionalmente y que el precio es la sangre de Cristo, sino que segundo, Él pagó totalmente nuestra deuda. Nos pagó nuestro perdón total. Como vallenato, total. Con la L, sí, como dice Silvestre, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo cambia nuestra vida al saber que no solo recibimos amor incondicional, perdón de total de pecados, sino que recibimos una vida nueva? Claro, y es que la cruz también nos recuerda que nuestra vida se partió en dos a partir de ese momento. Hay un antes y un después. Cuando una persona entiende el sacrificio de Cristo y pone su confianza en Él, la Biblia dice que es hecho un hijo, una hija de Dios, pero no solo eso, dice que la vida, dice que es nacido de nuevo. Y tenemos la historia de Nicodemo, cuando va a hablar con Jesús. Nicodemo, un maestro de la ley y una persona que tenía una posición muy importante dentro de los fariseos y esto, y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Entonces, claro, Nicodemo en su razón dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo yo, ya un hombre anciano, me voy a volver a meter en la barriga de mi mamá a nacer? Jesús le dice, no, yo no me refiero a un nacimiento biológico, físico, me refiero a un nacimiento espiritual. Dice, porque el que no nace del agua y el espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Entonces, es tremendo porque la cruz representa, ¿verdad?, ese antes y después en nuestra vida. Cuando nosotros entendemos lo que Jesús hizo ahí, nuestra vida es partida en dos. Y la Biblia dice en Corintios, Pablo dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué me parece esto espectacular? Tú no sabes cuántas veces yo lo dije en un pasado y he escuchado a gente decírmelo. Me dice, es que si yo tuviera la oportunidad de comenzar otra vez. Es que si fuera borrón y cuenta nueva y yo pudiera tener la oportunidad de volver a tomar mis decisiones, no lo haría igual. Y yo les digo, en Cristo tú tienes la oportunidad de volver a comenzar otra vez. La tienes. Entonces, lo que pasa es que a veces en Cristo volvemos a tomar las mismas decisiones. Y yo digo, pero si Dios te dio el chance de tomar decisiones diferentes. Pero ahora tienes una vida diferente que está dentro. La razón que tenemos una vida antes y después diferente es porque ahora Dios vive en nosotros. La vida de Cristo está en nosotros. La vida, y en esa vida de Cristo que está en ti, está tu realidad espiritual. Tú eres sano, eres salvo, eres restaurado, eres libre, eres próspero, eres alegre, tienes paz, todas esas cosas. Pero ¿qué pasa? Que esa vida nueva tiene que encontrar coherencia con nuestra manera de pensar. Y ahí es donde se le... ¿Cómo es? Tuerce la puerca el rabo, dice. Tuerce la puerca el rabo, así es que dice, ¿verdad? Algo del coco también. Sí. Y entonces... ¿Cómo le entra la puerca? Sí, entonces, ¿qué pasa? Que la razón por la cual muchos creyentes, yo diría que la gran mayoría, a pesar de que tienen vida nueva, no la disfrutan, no la experimentan y no la expresan, es porque su realidad espiritual no se ha hecho real en su manera de pensar, en su sistema de creencias. Y por eso es que Pablo dice en Romanos 12:2, que nos dice, no se conformen a este mundo, está diciendo, ustedes no tienen por qué resignarse a una vida inferior a la que Jesús les vino a dar. Tú no tienes que ser otra estadística de divorcio, ni de ataques de pánico, ni de ansiedad, ni de depresión. Dice, no te conformes a eso. Jesús vino a darte una vida diferente. Jesús lo dijo, yo vine a darte vida y vida en abundancia. Dice, no se conformen, transfórmense. Y es tremendo porque dice, por la renovación de la mente. Para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Estamos aquí para decirte que la voluntad de Dios, Padre, para ti es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios para ti no es el sufrimiento, la voluntad de Dios para ti no es la ruina financiera, la voluntad de Dios para ti no es la enfermedad. No significa que no vivamos periodos difíciles en la vida que Dios usa para formarnos y madurarnos, pero ese no es el plan de Dios para nosotros. Así es. Totalmente. Es muy importante entender eso, ¿ok? Como le pasó a Abraham.
que la Biblia dice que cuando llegó a la tierra prometida, Abraham, a donde Dios le dijo, ve a la tierra que yo te mostraré, dice que Abraham llegó y duró, creo que fueron 2 o 3 años, la Biblia dice, viviendo en esa tierra como un extranjero. Allá hay una revelación tremenda. Tú puedes estar en el lugar que Dios tiene para ti y todavía no estar percibiendo lo que Dios tiene para ti. Así es. Pero ¿qué hacemos? Nos mudamos otra vez. No, esto no fue verdad, Dios de verdad no me habló, o esta no es la iglesia. No, 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 no. Es un proceso. Mientras nuestro sistema de pensamiento, nuestros procesos cognitivos van dejándose influenciar por nuestra realidad espiritual. Y en la medida que encontramos esa coherencia, esa vida nueva, que es una realidad 100%, empieza a expresarse en las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, como decía René González, no te rindas, ¿ok? No te rindas. O sea, sé diligente, intencional en buscar o ser parte de una comunidad donde renueves tu mente, te den buena palabra, te alimenten bien, para que entonces tú puedas disfrutar la vida nueva que Jesús vino a darnos, que está representada por la cruz. ¿Por qué necesitamos recordar la cruz? Porque cuando nosotros recordamos la cruz, también recordamos que Dios nos ama incondicionalmente, que la deuda la pagó totalmente, y tercero, que ahora tenemos la oportunidad de vivir una vida nueva. Y abundante. Vida nueva y abundante, que fue lo que Jesús vino a darnos. Para terminar, quisiera leer la pregunta, pero compartirte algo que aprendí el mes pasado, y es de qué manera recordar la cruz nos da fuerzas para el presente y esperanza para el futuro. Y entonces, el mes de agosto yo decidí tomarme un break y tuve la oportunidad de ir a las montañas en North Carolina, a un retiro espiritual 2 semanas en un lugar cristiano que ayudan a las personas a acercarse a Dios, a sanar heridas del pasado, A refrescarse. consejería, pueden ir individuos, pueden ir parejas. Y tú dices, Jessy, ¿por qué fuiste para allá? Porque yo me sentía que necesitaba ponerme a cuentas con Dios. Yo sentía que necesitaba estar sola con Dios. Yo sentía que era como la película La Cabaña. Tú sabes que yo soy peliculera. Y la película La Cabaña, yo me voy a encontrar con Dios en la cabaña y Dios me dijo, voy a enamorarte de nuevo, vamos a volver al primer amor. Entonces yo iba con esa esperanza de hacer las paces con Dios. Ay, ¿tú estás de pelea con Dios y eres una pastora? Pues sí. Y entonces... Las relaciones sufren, todas las relaciones sufren. Estoy siendo honesta. Y en ese momento, obviamente, yo era como cuando tú estás brava con tu marido, pero igual lo sigues amando. O sea, es como que, hello, nunca voy a dejar de amar a Dios. Entonces yo le decía, tú sabes que te amo, pero necesito que me expliques muchas cosas porque me siento así, me siento así. Entonces cuando yo llego allá, descubro que, hablando del tema de renovar la mente, descubro una mentira que el enemigo había plasmado en mi mente y en mi corazón debido a unas circunstancias difíciles que hemos vivido en lo que, digamos que esta década en especial del año pasado para acá. En el año pasado para acá vivimos la división de la iglesia, luego se muere mi suegra, luego yo me opero el estómago, luego se muere mi papá, luego tú te operas el estómago, luego nos toca empezar de nuevo a abrir esta comunidad. Entonces fue un evento doloroso, uno tras otro, que llegó un momento que el corazón se afecta. Sí, se arruga. Se afecta. Entonces yo le decía a Dios, me siento como que tú eres un científico de un laboratorio y yo me siento una rata de laboratorio, como el hámster que está en las rueditas esas que ellos están corriendo. Que él está experimentando con... Ajá, y que él está corriendo la ratica en el laboratorio y que yo miraba a Dios mirando la rata así, a ver cuánto la rata iba a aguantar. O sea, yo me sentía que Dios estaba probándome. Yo sentía que Dios estaba en esa rueda, yo mirándome diciendo, a ver, ¿cuándo tira la toalla? ¿Cuándo sale corriendo de la rueda? ¿Cuándo se cae de la rueda? ¿Cuándo saca la lengua? O sea, y tuve una confrontación tan fuerte con el amor incondicional de Dios que en ese momento yo me di cuenta que Él no es así. Pero muchos hemos llegado a pensar eso y mucho más cosas peores de Dios. O sea, pero tuve que pedirle perdón por pensar que Él era eso, porque no es una verdad que Él es eso, porque Él es un Padre que me ama incondicionalmente, que Él lo que desea es lo mejor para mí y que jamás Él está siendo
ni un sádico que vamos a ver hasta cuándo aguantas el dolor para ver si eres suficiente. Y tuve que cambiar, eso es renovar la mente, cambiar esa mentira, primeramente reconocerla, traerla a la luz y decir, ok, esta es una mentira que he creído, y decir, ¿qué es lo que Dios dice de mí? Entonces buscar en la palabra, que es la verdad, y reemplazar esa mentira por esa verdad. Es decir, Dios dice que soy su hija amada, que dio a su único hijo a morir por mí en la cruz, que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad para darme un futuro y una esperanza, que Él quiere darme una vida nueva, que Él quiere darme una vida plena, y empezar a meditar en esas verdades de Dios. Como meditar es masticarlo, rumiarlo, analizarlo, pensarlo una y otra vez, decir, wow, esto es lo que Dios dice de mí. Entonces esa verdad remueve, tú tomas la decisión de remover esa mentira, sanando la herida y reemplazando esa mentira por la verdad de Dios, y decidir caminar en esa nueva verdad, decir, yo soy digna, yo soy hija y soy amada, yo no soy ninguna rata. Entonces mi camisa ahora dice, yo soy hija, no soy un experimento. Quería contar eso. Eso es increíble, porque cuando tú literalmente, como Jesús, Pedro, Juan y Jacobo, bajaste de la montaña, estabas diferente. Nosotros somos gente espiritual y nosotros no dejamos que esas cosas, digamos, como que nos desvíen, pero sí nos afectan. Sí nos afectan como le afecta a todo el mundo. Y tú bajaste diferente, y es como que te dio un outlook de la vida diferente. Y me trajo esperanza, que es la última pregunta. Esperanza. Me trajo hope. Y como decía un pastor de lo que escuchaba en esos días, o sea, la esperanza no es como algo mágico, es que tú decides es que tú pones tu fe en algo, y ese algo es Jesús, ese algo es el Padre, ese algo es la palabra. O sea, tu fe la estás poniendo eso, y eso es lo que te da esperanza para salir adelante. Así es, por eso recordar la cruz es tan importante, porque nos permite mantener presente que Dios nos ama incondicionalmente, que en Jesús pagó nuestra deuda totalmente, y que tenemos una vida nueva, y no conformarnos a vivir amargados, resentidos, molestos inclusive con Dios. Así que si tú nos estás mirando hoy, quiero motivarte a enfocarte en esa cruz donde sucedió ese sacrificio tan maravilloso, que fue la expresión más grande del amor de Dios Padre por ti, por mí, por la humanidad. Recuerda, cuando tú te sientas que vales poco, recuerda que Dios dio la sangre de su Hijo por ti. No fue oro ni fue plata. ¿Ok? Y recuerda que desde que Dios creó al humano, lo creó para ser bendecido, y que el pecado nos separó de Dios, pero que a través de la cruz ahora nosotros podemos retomar ese plan de bendición que Dios tenía para nosotros. Tú no fuiste creado para vivir sufriendo, tú no fuiste creado, tú no eres una idea secundaria de Dios. Así es. Tú no eres una equivocación ni un experimento como le pasó a Jesse. Tú eres un hijo, una hija amados por el Padre, y eso lo recordamos con claridad cuando recordamos la cruz. ¿Qué tal si terminamos orando por las personas y de pronto hay alguien que quiera recibir a Jesús? Me parece súper bien. Sí, por mucho tiempo nos han enseñado que para tener vida eterna hay que portarse bien, acumular buenas obras, acumular méritos, pero la Biblia es clara. La Biblia dice que la salvación es por fe en lo que Jesús hizo en esa cruz. Entonces, si tú hoy, primero que todo, sientes que has perdido la esperanza, sientes que necesitas recuperar, ¿qué será? La fe en que Dios te ama incondicionalmente, que Él pagó tu deuda. Quiero orar por ti, pero si también además de eso tú quieres hoy poner tu confianza en Jesús, quiero que lo hagas. Entonces, primero voy a orar por ustedes y luego te voy a dirigir en una oración. ¿Ok? Padre, te damos gracias por cada persona que está viendo hoy. Sobre todo, Padre, te queremos pedir hoy por aquellas personas que se sienten desesperanzadas, aquellas personas, Señor, que se sienten tristes, que tal vez aún conociéndote sienten que han perdido un poco el camino, Señor, han perdido la esperanza, la fe, han tenido que resignarse porque tal vez llevan años luchando, Señor, y se sienten que no hay salida. Queremos pedirte, Padre, que tú hagas un milagro, Señor, que a través de este ejercicio de recordar la cruz, Señor, tener presente lo que sucedió en ese lugar, Señor, ellos puedan nuevamente recuperar, Señor, esa memoria de tu amor incondicional. Así es. Y que ellos puedan recordar que la deuda de ellos contigo fue pagada totalmente, que no importa los errores que han cometido, no importa las malas decisiones, no importa el pecado que han hecho, Señor, Cristo pagó toda su deuda, Señor. Amén. Y que ellos tienen derecho a una vida nueva, Padre. Te pido que reanima la esperanza en ellos
Y bueno, y si tú estás hoy aquí y tú quieres darle tu corazón a Jesús, te quiero pedir que simplemente repitas esta oración conmigo. Di conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, te doy gracias te doy gracias por haber venido a esta tierra por haber venido a esta tierra a vivir la vida perfecta que yo jamás podré vivir a vivir la vida perfecta que yo jamás podré vivir y a tomar mi lugar en la cruz y a tomar mi lugar en la cruz y recibir el castigo que yo merecía y recibir. recibir el castigo que yo merecía recibir. Hoy te abro mi corazón Hoy te abro mi corazón y te recibo y te recibo como mi Salvador como mi Salvador y como el Señor de mi y vida. como el Señor de mi vida. No permitas No permitas que yo olvide que yo olvide la cruz la cruz y tu sacrificio y tu sacrificio jamás. jamás. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yeah. La Biblia dice que cuando una persona hace esta oración hay fiesta en los cielos. Así es. Así que por eso estamos Rumba, felices. pachanga, Estamos parranda. felices por tu vida. Estamos felices por lo que Dios está haciendo en tu vida. No pierdas la fe y la esperanza. Dios te ama y no se ha olvidado de ti. Así que gracias por habernos sintonizado en este su programa de José Víctor y Jessica Dugan, el lado B, lo que no se dice el domingo. Y te invitamos a seguirnos y a compartir si este programa fue de bendición para tu vida, para otras personas que lo quieran escuchar. Dios les Eso. bendiga. Bye. Bye.